hay juegos que salen, la prensa los destroza y tú te quedas con esa idea. Vale, paso, no merece la pena, pero pasan los años, los pruebas o simplemente ves como la gente habla de ellos y te das cuenta de algo incómodo, que igual no eran tan malos, que igual el problema no era el juego sino cómo se juzgó. Y por eso hoy vamos a ver 10 juegos que la prensa destrozó y que probablemente no lo merecían tanto como te hicieron creer. Y empezamos el vídeo con Killer is Dead. Killer is Dead es de esos juegos que si lo miras con los ojos correctos entiendes rápido que la prensa fue mucho más dura de lo que realmente merecía. No digo que fuese un juego perfecto, porque no lo era, pero sí que hubo mucha gente analizándolo como si quisiera ser un hack and slash convencional. Aquí el problema fue la expectativa. Mucha gente esperaba algo tipo Devil May Cry, algo más pulido, más profundo en combate, más grande, más espectacular en todos los sentidos, pero Killer is Dead nunca quiso jugar en esa liga. Era un juego de autor, rarísimo, exagerado, estilizado hasta el extremo, con esa locura visual tan propia de Suda 51. Y claro, cuando un juego tan extraño lo juzgas con la regla de un producto más comercial, pasa lo que pasa, parece peor de lo que realmente es. Además, mucha prensa se quedó demasiado atascada en sus rarezas, en sus excesos, en sus momentos incómodos, en su tono absurdo, en vez de entrar en lo que el juego sí hacía bien. Porque, aunque tenía limitaciones, también tenía mucha personalidad, una dirección artística brutal, escenas memorables, un protagonista con un carisma frío y una ambientación que no se parecía a casi nada de lo que había en ese momento. Y eso para muchos jugadores vale oro. Y también le cayó encima esa típica crítica de es raro por ser raro, cuando no era tan simple. Killer is Dead tenía esa sensación de videojuego de culto, de obra imperfecta pero con identidad propia. Y muchas veces eso conecta más con los jugadores que un juego técnicamente correcto pero completamente olvidable. Algo parecido le pasó a Evil West, un juego que no quería reinventar nada. Y es que eso pasa muchas veces, porque hay juegos que no intentan reinventar nada. No quieren ser una obra maestra dramática, ni un mundo abierto eterno, ni el enésimo juego cinematográfico que te lleva de la mano. Evil West iba a otra cosa. Iba a hacerte pasar un buen rato a base de golpes, escopetazos, electricidad y monstruos, y en eso cumplía bastante bien. El problema es que a mucha prensa le dio por mirarlo desde el ángulo equivocado. Se le criticó por ser repetitivo, por ser algo simple, por no tener demasiadas capas, por no ser especialmente innovador. Vale, todo eso puede tener algo de verdad, pero es que el juego nunca vendió la idea de ser una revolución. Era un juego de acción muy directo, de los que casi ya no salen, de avanzar, pelear, mejorar habilidades y seguir destrozando enemigos sin pararte a recoger 20.000 iconos por el mapa. Y justamente ahí estaba su gracia. Evil West tenía una identidad muy clara, esa mezcla de un western oscuro con vampiros, tecnología extraña y combates cuerpo a cuerpo. Era una ida de olla bastante divertida. No era el juego más profundo del mundo, pero sí uno que sabía lo que quería ser. Y eso hoy en día casi se agradece más que nunca, porque hay muchos juegos enormes, carísimos y súper ambiciosos que luego son un tostón. Evil West, en cambio, era honesto. Te ponía una escopeta en una mano, un guante eléctrico en la otra y te decía, venga, a reventar monstruos. Luego tienes Fist for Jade in Shadow Torch, que salió en un género llenísimo de competencia. Su primer problema fue que salió en una época en la que el género Metroidvania estaba llenísimo de juegos buenísimos. Y entonces, claro, en cuanto aparece uno nuevo, mucha gente lo compara directamente con los más grandes del género, con los más finos, los más inspirados, los más redondos. Y Fist, aunque no llegaba a ese nivel en todo, sí tenía cosas muy potentes para destacar por sí solo, pero a veces parecía que, como no era el mejor Metroidvania del mercado, ya se le trataba como si fuese uno del montón, y no era así, porque el juego entraba por los ojos una barbaridad. Ese mundo dieselpunk con animales antropomórficos tenía una identidad tremenda. La ambientación era muy distinta, muy cargada, muy industrial, y se notaba que había mucho mimo detrás. Luego tenías el combate, que era bastante más cañero de lo que muchos esperaban. Tenías combos, movilidad, armas distintas, golpes con peso, y una sensación muy arcade que a muchos jugadores les entró genial. No era simplemente un Metroidvania de ir saltando y desbloqueando caminos. También quería darte peleas con ritmo, con impacto y con cierta chulería. ¿Y qué le pasó?
Pues que parte de la prensa se centró demasiado en sus limitaciones, que si la exploración no era tan brillante, que si algunas partes eran algo rígidas, que si no reinventaba la fórmula. Vale, sí, eso estaba ahí, pero también da la sensación de que no se valoró lo suficiente lo que sí hacía bien, porque no todos los juegos tienen que revolucionar un género para merecer reconocimiento. Y si hablamos de juegos con personalidad, No More Heroes 3 es el ejemplo perfecto. La prensa le dio más palos de lo que merecía y sobre todo por una razón muy simple. Lo juzgaron muchas veces como si quisiera ser un AAA convencional, cuando No More Heroes nunca ha sido eso. Esta saga siempre ha sido una locura consciente de sí misma, una mezcla de cutrez buscada, ideas brillantes, humor absurdo, violencia exagerada y estilo de autor. Y si entras esperando un juego pulidísimo, medido al milímetro y sin rarezas, normal que salgas torcido. Porque sí, No More Heroes 3 tenía defectos. Técnicamente era irregular, el mundo abierto era bastante justito, y había cosas que se sentían más toscas de lo que mucha gente le habría gustado. Eso es verdad, pero también es verdad que mucha prensa se quedó atrapada solo en eso, y la superficie, en lo que chirriaba, y no en lo que hacía especial al juego. Y ahí es donde creo que fue muy injusta, porque este juego tenía algo que muchísimos títulos más correctos no tienen: personalidad a chorros. Rabbids Touchdown sigue siendo un protagonista con un carisma brutal, de esos que llenan la pantalla aunque estén haciendo el mayor disparate del mundo. Luego están los jefes, las situaciones absurdas, los cambios de tono, las referencias, esa forma de romper constantemente con lo que estás esperando. No More Heroes 3 no quería ser elegante, quería ser salvaje, raro, incómodo a veces y totalmente impredecible. Y eso para muchos jugadores vale oro. Además, el combate seguía siendo muy disfrutable. Tenía energía, tenía ritmo. Tenía esa sensación de pelea arcade pasada de vueltas que encaja perfectamente con la saga. No era el sistema más profundo del planeta, pero sí era divertido y sobre todo tenía identidad. Cada enfrentamiento importante se sentía como un espectáculo raro, de esos que solo esta franquicia sabe hacer. Con Atomic Heart pasó algo curioso. Lo primero que hay que decir es que Atomic Heart entraba por los ojos de una forma bestial. Tenía una estética potentísima, un mundo retrofuturista con una identidad visual tremenda, escenarios muy llamativos, enemigos memorables y una ambientación que no se parecía a la del típico shooter genérico de siempre. Tú veías ese juego en movimiento y había algo ahí. Había personalidad, había una propuesta clara, y eso ya vale bastante más de lo que algunos análisis parecían admitir. Pues mucha prensa se centró muchísimo en lo que chirriaba, que si el protagonista hablaba demasiado, que si algunos diálogos eran pesados, que si ciertas mecánicas no terminaban de explotar del todo, que si la estructura tenía altibajos. Vale, todo eso se puede discutir, pero una cosa es señalar defectos y otra convertir eso en la idea principal del juego, como si no hubiera nada más alrededor. Y Atomic Heart tenía bastante más alrededor, porque el combate, por ejemplo, tenía momentos muy divertidos. Mezclar armas de fuego, poderes, ataques cuerpo a cuerpo y ese caos constante de robots y amenazas rarísimas le daba bastante vidilla. No reinventaba el género, pero tampoco lo necesitaba. Además, había una sensación constante de estar recorriendo un juego muy extraño, ambicioso y con ganas de dejarte imágenes que se te quedaran grabadas en la cabeza, y eso lo conseguía muchas veces. Y ahora pasamos a Capitán América Super Soldado, que directamente salió con el prejuicio de ser un juego de película. Y es que venía con la etiqueta de juego basado en una película, y en aquellos años eso ya hacía que muchísima prensa fuese con el cuchillo entre los dientes antes incluso de darle una oportunidad real. Además, su recepción crítica fue bastante tibia en general, con notas medias y muchas reviews insistiendo en que era corto, repetitivo o demasiado limitado. Pero siendo sinceros, el juego tenía bastante más mérito del que se le reconoció. No era una maravilla técnica, pero sí entendía bastante bien algo muy importante: cómo hacer que Capitán América se sintiera como Capitán América. El escudo no estaba ahí solo de adorno, lo usabas para rebotar ataques, encadenar golpes, romper el ritmo de los enemigos y moverte con bastante agilidad por escenarios diseñados casi como un patio de recreos para el personaje. De hecho, hasta la propia descripción del juego dejaba claro que la idea era mezclar combate atlético, plataformeo fluido y uso constante del escudo. Y claro, mucha prensa
prensa lo comparó con los grandes del momento, con sistemas más pulidos, con producciones más ambiciosas, con juegos que tenían otro presupuesto y otra escala. Ahí normal que saliera perdiendo, pero eso no significa que fuese malo, significa que era un juego más modesto, más directo y bastante más divertido de lo que parecía. De hecho, incluso entre las reviews había medios que reconocían que el combate funcionaba, que la historia cumplía y que se aceptaba su dosis de plataformeo y sus costuras. Era una experiencia bastante entretenida. Y Resident Evil 5 quizá es el caso más claro. El mayor pecado de Resident Evil 5 fue llamarse Resident Evil 5, así de claro. Venía después de Resident Evil 4, uno de los juegos más influyentes de la historia, y encima cargaba con esa expectativa de seguir siendo survival horror puro para parte de los fans. ¿Y qué pasó? Que Capcom tiró todavía más hacia la acción, metió cooperativo, más espectáculo, más explosiones, y un ritmo mucho más agresivo. Y claro, para mucha prensa eso fue casi una traición. Pero una cosa es que no fuese Resident Evil el que algunos querían, y otra muy distinta es decir que era un mal juego, porque no lo era ni de lejos. De hecho, como juego de acción cooperativa era una barbaridad. El gameplay funcionaba de maravilla, la sensación de disparar era buenísima, los enemigos tenían presencia, los jefes eran memorables, y el ritmo estaba pensado para que siempre estuvieran pasando cosas. Además, el cooperativo con Sheva le daba una personalidad brutal. Jugarlo con otra persona era una experiencia divertidísima, caótica y muy rejugable, y llena de momentos de esos que se te quedaban grabados. Y eso no lo consiguen tantos juegos. El problema es que mucha gente se quedó atascada en el discurso de esto ya no da miedo, y a partir de ahí parecía que todo lo demás valía menos. Pero Resident Evil 5 nunca quiso darte el mismo tipo de terror que los clásicos, quiso darte tensión, precisión, agobio y una aventura gigantesca con sabor a blockbuster. Era otra cosa, más exagerada, más arcade, más bruta, pero estaba muy bien hecha. Homefront, por su parte, tenía una idea brutal, pero como no alcanzó todo su potencial, se le trató como si no valiera nada, y no era así. Porque si tú lees las reviews y cómo se hablaba de Homefront en su momento, parecía que fuese un desastre total, y la realidad es bastante menos exagerada. No era un juegazo histórico, vale, pero tampoco era ese fracaso absoluto que muchos quisieron vender. El gran problema fue que tenía una premisa muy bestia, la idea de una invasión en suelo estadounidense, con barrios destruidos, civiles sometidos, ejecuciones, propaganda, ambiente opresivo. Eso llamaba muchísimo la atención. Tenía una base narrativa muy potente, de esas que te hacen pensar que estás ante algo más serio, más duro, más impactante que el shooter militar típico. Y claro, cuando un juego genera esa expectativa tan fuerte, luego la prensa se vuelve mucho más agresiva si todo no está a la altura. Pero aún así, Homefront hacía cosas bastante bien. La ambientación tenía momentos muy logrados, el arranque era potente, había imágenes bastante memorables, y conseguir transmitir esa sensación de país roto, ocupado, humillado. No era solo pegar tiros sin más, intentaba darte contexto, atmósfera, una guerra más cercana, más incómoda, y eso, aunque luego no estuviera explotado al máximo, le daba una personalidad que otros shooters de la época ni lo conseguían oler. Además, mucha crítica se cebó con que la campaña era corta, con que el gameplay no reinventaba nada, con que había ideas mejores que ejecución. Y también parecía que por no ser el próximo Call of Duty o por no revolucionar el género, ya había que tratarlo como si no valiera nada. Y tampoco era eso. Homefront era un shooter competente, entretenido, con un tono bastante más crudo de lo normal y con una identidad muy clara. Y pasamos a Final Fantasy XV, que cargó con años de expectativas imposibles. El gran problema de Final Fantasy XV fue que no se juzgó solo como un juego, se juzgó como una promesa. Venía de un desarrollo larguísimo, de cambios, de trailers espectaculares, de varios años vendiéndote que iba a ser algo descomunal. Y claro, cuando por fin salió, mucha prensa fue con la lupa puesta en no disfrutar lo que había, sino en comprobar todo lo que faltaba. Y ahí empezó el castigo. Que si la historia estaba troceada, que si se notaban cortes, que si algunas partes parecían aceleradas. Pero reducir el juego solo a eso fue quedarse muy corto. Porque si hacía algo bien Final Fantasy XV era transmitir viaje. Y no un viaje cualquiera, sino esa sensación de estar recorriendo el mundo con tus colegas, de hacer carretera, de parar a descansar, de escuchar conversaciones tontas, de cocinar, de pescar
pescar, de pelear, de simplemente vivir dentro del grupo. Esa química entre Noctis, Ignis, Prompto y Gladiolus era brutal, y esa conexión tan natural no se consigue fácilmente. Había una humanidad en ese grupo que hacía que incluso los momentos más tranquilos tuviesen valor. Además, el juego tenía una ambientación muy especial, mezclaba fantasía y modernidad de una forma rarísima pero muy atractiva. Coches, campings, monstruos gigantes, ruinas, ciudades elegantes, batallas espectaculares. Tenía una identidad visual muy marcada, y cuando quería ponerse épico se ponía muy épico. Había escenas, jefes y momentos emocionales que sí dejaban huella. Y cerramos el vídeo con Alien Isolation, que directamente incomodó a gran parte de la prensa. El principal problema es que Alien Isolation no quería ser un juego de terror rápido, cómodo o pensado para gustar a todo el mundo. Quería ponerte nervioso de verdad, quería que te sintieras pequeño, desprotegido, incómodo, atrapado en una estación donde cualquier ruido podría significar que estabas muerto. Y claro, eso para muchos jugadores fue increíble, pero para gran parte de la prensa fue muy frustrante, porque no era un juego que te hiciera sentir poderoso, te hacía sentir vulnerable, y eso cambia totalmente la experiencia. Mucha crítica se agarró a que era largo, a que algunas secciones parecían hacerse tensas hasta el agotamiento, o que el alien podía parecer demasiado insistente, pero precisamente ahí estaba parte de la magia. El xenomorfo no era un enemigo cualquiera que aprende un patrón y listo, era una presencia constante. No sabías nunca del todo cuándo ibas a estar seguro, y esa sensación de persecución, de paranoia, de mirar cada pasillo como si fuera el último, era brutal. No era un terror de susto fácil, era terror de desgaste, de presión, de angustia sostenida. Además, el juego clavaba como pocos la esencia de la peli original, la estética retrofuturista, las pantallas, los sonidos, la iluminación, el diseño de la estación, todo respiraba Alien por todos lados. Y al final siempre pasa lo mismo, hay juegos que salen, reciben palos por todos lados, y con el tiempo la percepción cambia, porque cuando desaparece el ruido, cuando ya no hay hype, ni comparaciones absurdas, ni expectativas imposibles, es cuando realmente ves lo que había ahí. Y en muchos de estos casos lo que había era bastante más de lo que se dijo en su momento. Y así que ahora te toca a ti. Quiero que me dejes en comentarios qué juego recuerdas tú que la prensa destrozó, pero a ti te encantó. Y dicho esto, si te gustan este tipo de vídeos, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y echa un vistazo a la descripción porque seguramente encuentres todos estos juegos y a un precio muy reducido. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.